séptima ola. Querido José del Río, el placer de tenerte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, con mucha información, Paulino, a esta altura del día. Una jornada que amanecía bien temprano hoy con mucha incertidumbre, y en la medida que van pasando los minutos, en lugar de certezas, se generan cada vez más dudas. Sí, ¿sabés cómo va a estar integrado el equipo económico de Batakis, José? Mira, está en plena formación. Recordemos que la nominación de Batakis fue la última carta de un mazo que tenía infinidad de figuras que se habían agotado. Y el dato, te digo, Paulino, mientras está armando ella su equipo, mientras algunos se dan por ratificados, pero la verdad es que hasta las 5 de la tarde no va a estar formalmente el equipo de Silvina Batakis. El dato del día tiene que ver con tres cuestiones. La primera es que toda esta incertidumbre que vemos respecto del dólar, de este dólar que está en contado con liqui en 280 pesos, ese dólar que sirve como referencia hoy, no tiene la presión de un día real, porque hoy hay feriado en Estados Unidos y eso le debería dar cierto alivio. Tema 2, esto que mostraban recién desde el móvil de faltante de productos y faltante de precios. Lamentablemente se va agravando, y del mundo real, que es el que nos mostraba en el móvil, en realidad Jero Mura, que lo reflejaba recién, en el mundo virtual, que es donde hoy tenés infinidad de compras, sobre todo electrodomésticos, tampoco hay producto. Las principales marcas que vos conocés en términos de heladeras, lavarropas, sacaron de la venta y pueden hacer la prueba si tienen que comprar algún tipo de esos productos. Y la tercera, que tal vez es la pata fundamental de lo que viene, es cómo asume la ministra. Digo, vos, en escenario de tanta virulencia que hay hoy en términos financieros, tenés lo que la jerga se llama poder de fuego. Y ahí, si querés, en un ratito te cuento qué poder de fuego le queda a Batakis. Hablemos de eso, porque efectivamente con recursos escasos, con una manta corta, con la tensión dentro de la coalición de gobierno y la perspectiva de la imposibilidad de acuerdos sostenibles y sustentables con la oposición en este contexto, la ministra va a tener un río revuelto adicional a lo que ya implica su desembarco, ¿o me equivoco? No, es como vos bien decís, Paulino, y aparte hay algunos datos también respecto de medidas que se han tomado en contextos como el que estamos viviendo. Recordemos tanto época de Macri como época de Cristina, como época ahora de Alberto Fernández. Cuando vos tenés una presión sobre el dólar, como la que se está viviendo hoy, habitualmente se habla del poder de fuego del Banco Central. El poder de fuego del Banco Central hoy son literalmente cebitas, no hay poder de fuego, porque cuando contábamos hace un tiempo el tema de las reservas que tenía el Banco Central, que es habitualmente con lo que vos jugás cuando un mercado te corre, cuando hay algún tipo de movimiento de alta incertidumbre como la que vivimos hoy, en la última etapa estuvo vendiendo reservas, salvo el cierre de la semana anterior, y hoy se vuelve a revertir. Eso por un lado. La otra pata que tenés como poder de fuego es restringir aún más. Esto te habló de un escenario crítico como el que vivió Hernán Lacunza pospaso, que decidió tomar un cepo que él decía, esto sirve para una hemorragia, pero ojo, no sirve para que tu economía con determinada enfermedad la mantengas con ese diagnóstico durante mucho tiempo, porque después el dique empieza a ser superado por las presiones. Y hoy Batakis se asume con una suma de medidas ya tomadas que tampoco le dan poder de fuego, Paulino, en ese sentido. A mí me preocupa que el presidente, que sabía el sábado, en realidad el jueves fue la reunión con Martín Guzmán, donde Guzmán le pide el control de áreas como la de energía y demás. Alberto Fernández dice, no te las puedo conceder. Allí es cuando Guzmán le dice, yo me voy. Fernández le dice, hablemos el sábado, esperemos. Por supuesto voy a ser responsable, dice Guzmán. Pero el sábado lo llama media hora antes y le dice, mira, ya está todo juzgado, no hay definiciones de tu parte, yo necesitaba estas reglas, sin estas reglas no sigo. Y en ese contexto, que el presidente haya tardado 27 horas en ir a buscar un ministro de Economía, que sabía incluso después de producir la renuncia, con anticipación a esa renuncia y a ese hecho, que la renuncia del ministro era una hipótesis muy firme y muy probable, muestra que el presidente no sale del shock y que no supo administrar las tensiones puertas adentro, y hasta con un grado de infantilismo insostenible. Decía, yo a vicepresidenta no llamo. Intervino Estela de Carlotto. Y efectivamente pasamos de la idea de refundar un gobierno y de dar un golpe de timón fuerte y de un viraje importante, de mencionar desde Melconian pasando por Redrado, terminamos en lo que era una funcionaria de segundo rango, muy importante en términos domésticos y demás, del Ministerio del Interior, que manejaba la relación con las provincias bajo el cobijo de Guado de Pedro, como Silvina Batakis, insisto.
a la que Scioli le pide que atiende los llamados que no atendía, según descubrimos hoy, desde la propia Casa Rosada. ¿Se entiende en el punto en el que estamos, no? Ahí, Paulino, te sumo un pequeño matiz respecto de la información que bien manejás. Es respecto de esa reunión que, como vos marcás, tuvo Martín Guzmán con el presidente. Según versiones muy cercanas a Martín Guzmán, lo que esperaba era que finalmente tomara una decisión. Habría tenido, dicen, un guiño por parte del presidente de la Nación que iba a tomar decisiones concretas respecto de energía. Cuando eso no solo no sucedió, sino que encima Cristina Fernández pone como su espejo a Carlos Melconian, ese fue el factor detonante para que esa carta, que estaba redactada con una semana de anterioridad, fuera publicada y tuviera este tipo de impacto que hoy, si vos lo mirás con la responsabilidad cívica que tiene un ministro, un exministro, la verdad que fue muy irresponsable. Y si lo mirás con la perspectiva de quien sería el titular del Poder Ejecutivo, sabiendo que un ministro ya te advirtió que si no había determinada decisión iba a dimitir, deberías haber aprovechado ese tiempo para tomar decisiones que le den a los argentinos cierta previsibilidad que no ocurrió. Sí, ahora es importante este punto, porque Guzmán renuncia un sábado, no renuncia un martes, que hubiera sido mucho más trágico, o un jueves a la noche, o un viernes a las 10 de la mañana con los mercados operando, digamos. ¿Está bien? José, ayúdame. Es así. Te da plafón. Ahora, el problema es que la reacción de alguien a quien ya le había advertido, mirá que me voy si no pasa esto, es lo que estamos viendo, que es la reacción del gobierno en términos generales, que es la dilación, la gestión de la no decisión, donde todos los problemas se acumulan, donde se barre bajo la alfombra, donde el vamos viendo está muy presente, ya que está de moda como definición, y en ese contexto todo el mundo económico estaba esperando otra cosa, pero buena parte de la sociedad estaba esperando expectante otro encauzamiento de la crisis. Por eso yo tengo la impresión, y con esto quiero despedirte, José, pero pedirte una opinión, que esto que ocurrió el fin de semana es solo un capítulo de los capítulos que vendrán. No podría ser el último capítulo de esa crisis que no terminó siendo zanjada dentro del Frente de Todos y por sobre todas las cosas en la coalición de gobierno. ¿Entendés lo mismo o me equivoco? Es así, hay un problema adicional respecto a esto, Paulino, y que tiene que ver con la percepción, hoy que decimos de cómo se autopercibe la gente, ¿no? Cómo se está autopercibiendo el presidente de la Nación, y entre lo que él veía que estaba ocurriendo y la realidad estaba la 9 de julio, ¿no? Una de las mayores y más anchas avenidas que tiene nuestro país. ¿Por qué te digo esto? Porque al momento de convocar a él figuras que tenían que ver con esto que vos planteás, de dar cierta certidumbre, de dar cierta realidad, todas las figuras se le fueron abriendo en términos de camino. La única figura que fue Martín Redrado, que hizo público el por qué no asumía, que era porque quería garantías, quería tener control de fuego, sabía lo que venía para el día de hoy, especulaban todos los potenciales ministros con esta corrida que se está produciendo. Lo que les dijo el presidente fue que eso no iba a ocurrir, que no iba a haber un margen como para tener un acuerdo tan grande. Inclusive cuando los convoca ni siquiera había hablado con Cristina Fernández, que como bien decís vos se produjo después por intervención de Estela de Carlotto, ni más ni menos. José, te mando un gran abrazo, sos prioridad. Cualquier novedad vamos a estar al conteste, y en particular en cuanto emerjan las definiciones del equipo económico de Batakis, que insisto, no es un dato menor, estando a menos de 2 horas de que jure. No sabemos quién es su secretario de Política Tributaria, su secretario de Financiamiento, su secretario de Programación Económica, entre tantos otros cargos. Un abrazo. Chao. 3 ejes periodísticamente hablando del día. El primero tiene que ver con esto.